Nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a hablar de la cosmovisión a lo largo de la historia. Vamos a hablar en este punto sobre la cosmovisión en Mesoamérica. Para ponerlos en contexto, la cosmovisión en Mesoamérica siempre estuvo ligada a las deidades, debido a que por más avances que ésta tuviera, incluso más que en otras partes del mundo como en Europa, todos sus hallazgos o descubrimientos los tenían ligados de una forma a la religión, porque aunque tuvieran muchos avances en este sentido, no podían dar la explicación del todo. Por ejemplo, ya conocían los eclipses y sabían que no era algo malo o algo que pasaba cada tanto tiempo, sin embargo no sabían por qué ocurría, entonces tenían que darle una explicación religiosa. Mi compañero Ian va a comentar respecto a eso sobre qué relación o por qué tenían esta relación con la religión. Muy bien, la relación que tenían las culturas como la maya, azteca o incluso la olmeca con la religión viene pues prácticamente de un origen. ¿Por qué? Porque desde el inicio el ser humano ha intentado buscar el origen o la explicación para algo, y así es como surgen siempre las religiones. Las religiones como estas que se basan que están centradas en el territorio mesoamericano vienen siendo religiones que, si bien están hechas con alguna lógica o acentuación, no son están basadas en lo que es una creencia. Esta creencia es prácticamente la fe para saber que lo natural que normalmente ellos tenían, lo que ellos normalmente hacían iba a ocurrir al final del ciclo. Un ejemplo de esto sería con las lluvias. Y pues una de sus deidades más aclamadas por esto serían deidades como Chac o incluso Tlaloc, que prácticamente se ofrecían sacrificios a ellos durante un cierto tiempo para que llegaran las lluvias y se alimentaran los cultivos. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien tiene alguna opinión? Ian ya dio el contexto o por qué se centraban tanto en la religión. ¿Alguno de ustedes opina si esto era bueno o malo? Si les ayudaba en algo o no. Bueno, como sabemos, eran politeístas, tenían muchos dioses. Sí. Pero esto no afectaba a su cosmología, ya que sabemos que ellos eran los más avanzados en su tiempo, incluso más que en Europa. Ellos sabemos que construían ciudades conforme a sus estrellas y hasta sabían su época de riego. Entonces, fuera de que fueran religiosos o no, esto no afectaba a su cosmología, ya que ellos estaban muy centrados en eso. Okay. ¿Alguien opina en contra de Roger respecto a esto? Yo creo que voy a opinar. Porque prácticamente sí tenían un cierto avance, pero su cosmología no era exacta. Por ejemplo, la mayoría de ellos dividían lo que era el mundo en secciones o capas, como el Mictlán, el Aztlán y y la parte donde se supone que nosotros vivíamos. Por eso es que ellos tenían una cierta religión, pero sí modificaba lo que era su manera de percibir el mundo. Bueno, pero lo que dices es lo mismo que pasa con la religión católica. Sabemos que ellos también dividían el infierno en sus 7 etapas y cosas así, pero eso hacía que pero eso afectó a su cosmología, ¿no? Sabemos que era muy inferior a la de Mesoamérica. Al contrario, la atrofió. Exacto, ¿ves? Estás apoyando mi punto. No lo estoy apoyando, lo estoy refutando. Bueno, tenemos dos opiniones. Roger opina que la relación con la religión sí retrasaba no afectaba a los mesoamericanos. No afectaba a los mesoamericanos, ¿y tú opinas que sí? Yo creo que ¿cómo se llama? Sí, yo diría que sí. Entonces, ¿por qué están discutiendo? Si los dos piensan que sí. No, yo digo que no. ¿No que sí? Él dice que no afectaba. Yo por otra parte estoy diciendo que sí afectaba en su forma de ver el mundo. Ok, ¿algunos tienen una opinión al respecto de esto? Yo concuerdo con Roger. La verdad no importaba esto porque al fin y al cabo avanzaban, se mantenían, y todos sabemos que el derrumbamiento de estas civilizaciones vino por causa del ataque de otra. No fue porque esta no funcionara. Incluso tenían un sistema matemático avanzado, lo que les permitía hacer cuentas, calendarios y eso, de hecho no se les impedía el avance. Yo creo que si les hubieran dado un chance de más tiempo, podrían incluso alcanzado o superado a lo que eran las religiones y de lo que es los españoles. Pero es que no es lo mismo el desarrollo a la cosmovisión. Pero
sí podríamos decir, por lo menos tomando en cuenta cómo estaba en ese momento, podríamos decir que su cosmovisión era muy avanzada para la época. Pues en realidad no. Pero lo que ellos tenían es que era un lugar desarrollado. Ellos incluso tenían, ¿cómo se llama? Formas de distribuir su agua, formas de medir el tiempo y todo eso. Ellos lo único que tenían era que distinguían el mundo de otra forma. No es que se atrasaran ni nada, sino que ellos distinguían el mundo de una forma un poco, se podría decir que arcaica o imaginativa. Pero otro punto de por qué a lo mejor ellos tienen esta forma tan aislada y propia de ver el mundo es debido a que como América estaba desconectado del resto del mundo y en otras partes como Europa, Asia, África, tuvieron ese contacto continuo. Cuando una nación descubría algo, tarde o temprano llegaba a las otras, y esto permite un avance que incluso estas naciones como la española, aún teniendo cosas que para los indígenas nativos de acá eran casi magia, no los descubrieron ellos. Por ejemplo, la pólvora y las armas no lo inventaron los españoles, fueron en China y pues los españoles lo adoptaron un tiempo después. ¿Crees que si las culturas indígenas hubieran estado pegadas a esos continentes y se hubiera podido compartir ese tipo de conocimiento, hubiera afectado en algo, o la religión católica nuevamente hubiera venido a quemar y a olvidar todo lo que estos habían descubierto? Muy bien, imaginemos que la cultura maya o la azteca es como la cultura china. Ajá. Tuvieron su tiempo de desarrollarse y tuvieron bastante tiempo, que incluso ocuparon un gran territorio, e incluso ellos ahorita son los más desarrollados. ¿Por qué? Porque nadie los conquistó. Sí tuvieron guerras, pero era con un lugar vecino, como en el caso de China eran los mongoles. Aquí, si hubiera sido normalmente entre aztecas y mayas, prácticamente serían los aztecas que estarían intentando atacar a los mayas, y los mayas, ¿cómo se llama?, se estarían defendiendo, aunque terminaron por separarse, como se sabe en algunos lugares. Okay. ¿Alguien tiene algún último punto de vista respecto a esto? Bueno, pusiste el ejemplo de que qué pasaría si América hubiera estado junto a los demás. Bueno, sabemos que había 3 continentes juntos: África, Europa y Asia. Su cosmología de ellos, a pesar de que eran 3, seguía siendo muy inferior a la de los que tenían los mesoamericanos, siendo un solo continente. Eso solo prueba que la cosmología de Mesoamérica es más amplia que la del resto del mundo. Ok, bueno, eso sería todo. Ya se ha acabado el tiempo por esta parte. Vamos a pasar a hablar de otro punto ahora. El siguiente punto que vamos a comentar es la cosmovisión en la etapa de la Ilustración. Mi compañera Joana va a hablar del contexto histórico en este aspecto. Se supone que la Ilustración fue un movimiento cultural, especialmente en Europa, y activo en lo que sería Francia, Alemania e Inglaterra. Este inició a mediados del siglo XVIII y hasta finales del a principios del siglo XIX. De hecho, en el siglo XVIII se supone que es llamado la época de las luces, el siglo de las luces. Esto porque este movimiento tenía la finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Esto porque los filósofos creían que se podía combatir la ignorancia y lo malo con lo que sería el conocimiento para crear un mundo mejor. Okay, en base a esto, ¿se podría decir que esta ignorancia podría ser provocada por la religión a la hora de ver el mundo? Podría ser una de las causantes. ¿Alguien tiene algo que comentar respecto a eso? Por lo cerrado que es la religión. Bueno, pues en este tiempo la religión, sobre todo la predominante, que es la católica, era como que el punto de vista de todas las personas. De hecho, si alguien tenía una opinión diferente, era castigada o incluso era mandada a asesinar. ¿Por qué? Porque era tanto el poder que tenía la religión católica, debido a que eso es lo que le convenía, estar en lo alto y estar en poder. Así que esta se encargaba prácticamente de mantener en ignorancia a la gente, para que ésta nunca se vaya a rebelar o vaya a dejar de apoyar a la iglesia. Así que si surgía un conocimiento nuevo o algo por el estilo, lo que hacía esta era que eliminaba ese nuevo conocimiento y lo erradicaba.
por eso es que llega el siglo de las luces, a quitar esa ignorancia y ya empezar a hacer una movilización con conocimientos. Entonces se podría decir que en este punto de la historia, la cosmovisión en Europa, que si ya vimos que en Mesoamérica era considerablemente avanzada, aquí en Europa ya se empezaría a dar la cosmovisión más o menos como la conocemos hoy en día. ¿Cómo? Hoy en día conocemos la cosmovisión como que la Tierra es redonda o de forma ovoide y que rota sobre sí misma. También conocemos que nosotros no somos el centro del universo. Creo que en esa época, si mal no recuerdo, había varias gente que creía que antes creían que la Tierra era el centro de todo. Después llegó alguien a decir que era el Sol. Pero ahora sabemos que no lo somos, ni siquiera se sabe si hay un centro. Es en esta época donde empieza a ocurrir todo ese avance. Pues se podría decir que sí. De hecho, la ilustración es nada más el producto del Renacimiento. Y de la ilustración se viene lo que sería el humanismo, ya que a partir del conocimiento que se tiene en la ilustración, se deja de ver a Dios como el centro del universo y se empieza a ver al humano como el centro de todo. ¿Qué tanto crees que ayudó a esto, a ver al humano como el centro de todo, para mejorar la cosmovisión? Si alguien tiene algo que opinar respecto a eso. Bueno, en este punto sabemos que dejaron de creer en un Dios y empezaron a creer en la ciencia. Sabemos que en Mesoamérica se creía que todo era producto de un Dios, pero es en este punto cuando comenzamos a darnos cuenta que todo tiene una explicación científica. Entonces por eso la gente comenzaron a pensar que Dios no es la explicación a todo. Entonces es un punto donde la cosmología del mundo comienza a cambiar. Okay. ¿Y quieres que empiece a cambiar para mejor? ¿O sigue siendo inferior a la que tenían los pueblos mesoamericanos? Pues en este punto comienza a mejorar, ya que sabemos que para ese entonces ya habían conquistado América. Entonces, aunque sabemos que se perdió su conocimiento porque los destruyeron, se pudo rescatar un poco. Ese poco sería lo que aumentaría la cosmología en el mundo. O sea que fue gracias a la conquista que se pudo dar ese avance respecto a la cosmovisión, y a la conquista y al haberse despegado en cierta medida de lo religioso. La conquista no creo, pero despegarse de los religiosos sí, ya que sabemos que existía la Inquisición, que si tú pensabas diferente a lo que la iglesia te fomentaba, te quemaba. Hoy en día la religión no está en contra, o por lo menos ya no tan fuertemente como lo estaba antes. Es porque se ha adaptado para seguir estando en el mismo tipo de público, para seguir llegando a mayor cantidad de gente. Exactamente, la religión sí tiende a adaptarse para poder seguir manteniendo a sus fieles. ¿Alguno de ustedes cree que este avance cosmológico se puede haber dado incluso sin el despegue que tuvo la humanidad de la religión? Pues quizás no, porque hay exponentes como Jean Rousseau, que fue el que inspiró lo que sería la Revolución Francesa, y pues bien sabemos que a partir de esta es base para que nosotros también nos revolucionemos como mexicanos, porque ¿cómo se llama? La influencia de los libros que vinieron del Renacimiento hacia aquí a América. De hecho, gracias a la iglesia no se permitía que llegaran libros que eran de autores renacentistas, como en ese tiempo eran René Descartes y Jean Rousseau. ¿Por qué? Porque sabían que estos libros podían ocasionar que se hiciera una revolución en el mismo territorio de la Nueva España. Así que pues se podría decir que no era, ¿cómo se llama? A partir de esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque dio un gran cambio para otras naciones y otros pueblos. Entonces, ahora comentando esto de los libros y referente a que supuestamente la ilustración es iluminar de conocimiento a la gente, ¿creen que los libros, sobre todo los libros de conocimiento que se empezaron a publicar ya sea después de la Revolución Francesa, sí ayudaron a la gente a mejorar su intelecto y por ende mejorar la cosmovisión que tenían de manera individual? Pues los libros sí ayudaban, porque compartían lo que era la opinión de quien hacía el descubrimiento, y pues llegaba a otros lugares con otros simpatizantes que también pues, estaban de acuerdo y se apoyaban mutuamente.
la religión lo que hacía era impedir que esto llegara a más gente, pero siempre va a haber una forma de que esto no ocurra, que se detenga. Como fue el caso aquí en México que comentó nuestro compañero, que se prohibió la entrada de varios libros por miedo a que la gente del pueblo pensara. Y de hecho sí pasó. Y pasó, o sea, estamos todavía un poco atrasados en ese aspecto. Sí, de hecho sí. Entonces, ¿alguien más tiene todavía algo que decir respecto a esta época de su cosmovisión? Entonces, de lo cerrado que estaban, En esta época, sí, ¿en qué aspecto están cerrados? Se supone que fue la época de iluminación para todos. sí, pero aún así las iglesias intentaban hacer todo lo posible para que no llegara el conocimiento a nadie. O sea que aún con esta época que es de conocimiento en general, la religión todavía tiene una gran influencia sobre la gente. Pues sí, incluso hoy en día tiene bastante. La mayoría aquí en México es religiosa, por ejemplo. Digamos que como dijo mi compañero, creo que Ian, la religión se adaptó, es decir, buscó otras maneras de no perder a sus fieles, pero que en ese mismo momento no abandonar lo que es sus creencias, lo que es la Biblia. Simplemente le dio otro enfoque para ¿cómo se dice? Esquivar ese hecho de que estaba opacando a la ciencia. Ya lo quemas. Sí. Bueno, este sería, ya se acabó el tiempo por esta parte. La siguiente parte que se va a comentar va a ser lo de la cosmología en la Edad Moderna. En este punto, que ya es el tercero y último del que vamos a comentar hoy, nos vamos a centrar en lo que es la cosmovisión, pero ya en la Edad Moderna, no la contemporánea que es actualmente, pero sí muy cercana. Y de hecho, en varios de estos puntos de la Edad Moderna han favorecido o se han quedado arraigados a la que es actualmente. Una de las cosas más importantes y de la que más se va a comentar es respecto a la teoría de la relatividad de Einstein. No voy a explicar qué fue, porque la verdad es que no es del tema y me alargaría demasiado. Solo voy a explicar que gracias a esta teoría, la forma de ver no solo el mundo, sino el universo cambió significativamente. Le dio un nuevo enfoque a lo que es la gravedad, que ya hace tiempo se tenía conocimiento que era. Gracias a esta nueva teoría, podemos entender que la gravedad es más que solo una fuerza que nos atrae hacia abajo. Sabemos a qué se debe, sabemos por qué ocurre y sabemos para qué sirve. Nos damos cuenta que no solo es para los humanos o para los de acá, sino que la gravedad incluso puede afectar a objetos como la luz. ¿Esto en qué forma creen ustedes que cambia la forma de percibir nuestro mundo? O sea, ¿creen que gracias a estos nuevos descubrimientos, gracias a saber más del universo, más de cómo funciona nuestra realidad, de verdad afecta en algo el cómo percibíamos nosotros al mundo? Sí. ¿En qué aspecto? Bueno, sabemos que antes todo era, ya sabemos que la explicación de todo era religiosa y después se convirtió en científica. Bueno, hoy en día, a partir del siglo pasado empezaron a surgir resurgir lo que es la astrología, llegando al punto que incluso ahora ya hemos estado en la luna. Entonces, la forma en que vemos el universo ya no es igual. Sabemos que ya no somos el centro del universo, ni siquiera somos el centro de nuestra propia galaxia. Entonces, a pesar de que casi toda la existencia del hombre ha sido nuestro mundo el centro de todo, ahora ya sabemos que no es así. Okay. Pero igual a nosotros, ahorita lo máximo que hemos logrado hacer es enviar objetos a Marte, o de perdida enviar objetos simplemente a vagar en el espacio. Nosotros ahorita actualmente tenemos una capacidad casi nula de poder explorar lo que nos rodea en el universo. Influye en algo el conocimiento que tenemos, no sé, por ejemplo, de los agujeros negros, que son cosas que hemos intentado averiguar, el cómo funcionan, a dónde van, son incógnitas que actualmente tenemos. Sin embargo, seguimos muy atrasados, y ahorita estamos hablando de la edad moderna, no de la contemporánea. Si ahorita estamos atrasados, en esa época era mucho peor. Apenas hemos logrado tomarle una foto a alguno. Sin embargo, en esta teoría de la relatividad, con esa teoría demostró que la fuerza de gravedad que ejercen los agujeros negros incluso puede tragar la luz como si fuera un objeto sólido.
Pero esto, por más interesante o innovador que así sea, ¿en qué nos ayuda a nosotros como planeta, ya que apenas podemos llegar a la luna? Pues prácticamente a percibir nuestra propia realidad. El conocimiento de lo que es una gravedad y lo que es la presión nos ayudó a, avanzar hasta el punto de que pudimos ya pisar la luna, y se está investigando ahorita cómo colonizar planetas, pues se diría que similares a la Tierra, como lo son Marte o alguna que otra luna que encuentran por allá. Estas teorías prácticamente nos ayudaron a avanzar de forma un poco más científica, ya que gracias a los conocimientos de personas como Einstein tenemos conciencia de lo que es la física y la astronomía. Se podría decir que gracias a que entendemos de mejor medida absolutamente todo lo que nos rodea, aunque no podamos alcanzarlo, nos sirve como ayuda para lo que sí podemos alcanzarlo de manera más sencilla. Tomar eso como un sí. Y esto es todo desde el punto de vista científico de lo que dijo Einstein. Sin embargo, Einstein era religioso. En el punto de vista de un creyente, ¿cómo crees que cambió la religión con estos nuevos datos que Einstein reveló? ¿Crees que ya para este punto se había adaptado de la ilustración o seguía un poco retrógrada respecto a esto? Pues la religión para este punto seguía siendo un poco retrógrada, porque sí es cierto, eran innovadores los conocimientos que hacían en ese tiempo, pero la religión no los aceptó hasta acercándose a nuestro siglo, o prácticamente un poco a mediados del siglo XX o finales del siglo XIX. Okay. ¿Alguno piensa si la religión para este punto ya había mejorado o ya incluso podría apoyar lo que es la cosmovisión actual? Yo digo que sí. Que para este punto ya había dejado de ser una asociación tan retrógrada como lo era antes. Tiene que adaptarse. No pueden negar todo a diestra y siniestra, se van a dar cuenta de que... de que estaban mal. Sí. Digamos que lo hicieron de mala gana, pero lo hicieron. Todo esto para no perder creyentes. Exacto. Pero la religión en algún punto fomentó o intentó agregar o aportar algo a esto. Por ejemplo, en el pasado, lo que la religión hacía, o más o menos lo que se interpretaba por la gente, era que Dios llegó, creó el mundo, creó el sol y creó todo eso, pero en una cantidad de días. Ahora no se piensa eso porque pues sería más inexacto. La religión dice que de plano Dios lo único que hizo fue crear todo, lo creó de golpe, no se limitó a hacerlo por días ni a hacerlo solo en esta zona. Este punto no se sabe qué creó el universo, sabe que solamente apareció y no hemos llegado a explorar tan lejos, ni sabemos tanto, ni con los conocimientos anteriores ni con los nuevos. ¿Creen que la religión sí sirve de algo para dar una respuesta a estas preguntas? Pues como sabemos, donde acaba la ciencia empieza la filosofía, así que la ciencia no puede explicarlo todo. La única forma que tenemos de dar una respuesta a eso es gracias a la filosofía, no a la religión. Ok, entonces filosóficamente, por ejemplo, el método filosófico de René Descartes, el cartesiano, si mal no recuerdo, sería específicamente para eso, de la religión, porque por lo menos científicamente puedo comprobar los agujeros negros, la existencia de otros planetas, las estrellas y todo eso. Y por ese método, pues hay pruebas, entonces lo puedo creer. Sin embargo, cuando me dicen que un ser todopoderoso lo creó todo, y no hay más prueba que la palabra del que me lo dice, entonces por ese método no tengo que creer lo que me digan. Pues lo que tú quieras creer depende de ti, ya que... ¿Está? Sí. Bueno, eso ya sería todo. Por culpa de un problema que tuvimos con la cámara, no se terminó de grabar la parte anterior de la cosmología en la Edad Moderna. Sin embargo, ya se tocaron todos los puntos referentes a eso. Esto ya es solo la conclusión, es para dar una idea de todo lo que hemos visto. Yo en mi caso, por ver cómo comentaban todos mis compañeros, me di cuenta que desde el inicio de todo, desde los pueblos mesoamericanos, pasando por Europa y llegando a casi a la actualidad, lo que siempre ha estado presente es una relación entre el conocimiento y la religión, a veces trabajando de manera junta y otras veces yendo totalmente opuesta. Por ejemplo, junta en los pueblos mesoamericanos, donde más o menos
uno respondía a lo que el otro no podía responder y trabajando en contra más en estas épocas actuales o en la ilustración. Por ejemplo, ¿ustedes qué pudieron notar en este tipo de cosas? Prácticamente que el Dios católico es un problema actualmente. Actualmente y antes, ¿no? Y antes porque antes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La forma conservadora que tenía la religión, lo que hizo es más atrasarnos a los avances que tendríamos en este tiempo. ¿Alguna otra idea respecto a esto? ¿Alguien que esté en contra, alguien que piense que sí ayudó a esa religión? ¿O todos opinan igual que nuestro compañero ella? Opino igual. Bueno, entonces ese sea pues nuestro punto de vista referente a la cosmología a través del tiempo. Somos el equipo número 8 y esto fue todo. Suerte en los exámenes, amiguitos. Bueno. Listo,